Yo les bendiga, hermanos. En esta ocasión estamos en un nuevo tema para el podcast y nos encontramos con nuestro hermano Samuel. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias, Ángel. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal has estado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya listos para dar el tema que es esfuérzate, que está en 2 de Timoteo 2:1. Sí, dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eh, el texto dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Nosotros qué entendemos por la gracia? ¿Qué entendés por la gracia? La gracia de Dios. Yo creo que podemos verlo de diferentes maneras, por lo que yo pienso, porque por lo menos podemos decir lo que Dios nos da, lo recibimos de gracia, ¿no? O sea, todo lo que tenemos actualmente o lo que hemos recibido de parte de Dios no lo recibamos porque nosotros seamos buenos o Así porque es. nosotros lo merezcamos, sino siento que Él de gracia, con su misericordia, nos lo dio. A mí Así es. creo que por eso podría ser como que lo que se me viene al ver lo que dice gracia. Sí, para mí la gracia de Dios es tener misericordia. El Señor nos ha dado misericordia a nosotros, nos ha dado amor. Eso es lo que entendemos por gracia. Él nos ha dado mucha paz, se puede decir, para nosotros. Otro texto que dice aquí es que nos ha oído de muchos testigos y que esto de los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo que podemos entender aquí, mis amados jóvenes, es que nosotros como hijos de Dios somos soldados, pero tenemos muchas pruebas como cristianos. Y la verdad es que nosotros tenemos que seguir luchando para salir adelante, para afrontar toda prueba, que el Señor no nos va a dejar solos. ¿Tú qué entendés por ese tema? Fíjate que a mí lo que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Creo que, repitiendo lo mismo que estás diciendo, es como que primero nosotros escuchamos de Dios por otras personas, como por otros testigos, lo podemos decir, que nos vinieron a hablar de Dios. Y hoy en día nosotros pues ya comprendemos lo que es la palabra y ya hemos tenido como un avance en nosotros en la iglesia. Entonces ya comprendemos mejor la palabra y ya podemos ir con otras personas a lo que es decirle, como diría aquí, que es como buen soldado. Un buen soldado se parece que cumple las órdenes que se le da, cumple un rol. Así somos nosotros, en mi pensar, que estamos cumpliendo un rol en lo que es aquí en el templo, en la iglesia, de venir y ir a predicar la palabra de Dios, así como buenos testigos que somos de Él. Así es. Esta mañana estaba meditando sobre que nosotros debemos de esforzarnos, debemos alcanzar nuestras metas, porque siempre tenemos que llegar a un fin común, que es la vida eterna. Ese es el propósito de nosotros en esta tierra, a pesar de las pruebas, a pesar de tantas situaciones. El Señor nos dice que tenemos que ser fieles, tenemos que ser rectos, humildes en todo sentido. Sí, creo que como dices, al final todos tenemos metas, sueños, si lo queremos ver como ya en el mundo secular, algunos tenemos como queremos terminar la universidad, queremos conseguir un mejor empleo, queremos así, pero para llegar a eso necesitamos esforzarnos, tal como decís, o sea, todos tenemos como un camino que seguir, así como lo miramos hoy en día en el Evangelio, tenemos como la puerta angosta que se nos dice, de seguir como que el camino de Dios por amor, o sea, porque quiero hacerlo bien, entonces tenemos que esforzarnos para ir escalando, si podríamos ir escalando peldaños, incluso llegar a ascender a un nuevo nivel, que es lo que buscamos, llegar a cumplir la meta de que se nos ha mostrado aquí, como dice en este texto. Por ejemplo, el texto dice, aquí hay un ejemplo que Pablo nos da que compara situaciones humanas. Dice, ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Eso está diciendo que nosotros como cristianos no debemos, como sería la palabra, como involucrarnos en cosas del mundo. O sea, nosotros como cristianos tenemos que estar limpios ante el Señor y salir adelante en todas las situaciones, en todas las pruebas que nosotros tenemos. Sí, porque por lo menos podemos verlo, yo por lo menos me lo imagino así como que como no tienen la luz con las tinieblas, podríamos ponerlo así, porque o sea, si vamos afuera,
realmente qué ejemplo vamos a dar, o sea, cómo nos vamos a enredar con el mundo, porque sí es cierto, es necesario hablarles de la palabra de Dios, no es necesario que vengamos como a hacer las costumbres que ellos tienen. Al final nosotros somos, se puede decir que ya diferente al resto, si lo queremos ver de esta manera, entonces necesitamos no enredarnos con ellos, tal como dice, o sea, un buen soldado Así es. se quiere agradar, no tiene por qué enredarse, porque incluso Jesús lo hemos visto en la Biblia donde le dice, y tengo contigo que no te has enredado. Lo hemos visto en Apocalipsis que se lo dice a una iglesia. Entonces, creo que es muy interesante verlo de este punto, porque no necesitamos como meternos todo el mundo para poderles venir y guiar, ya sea con el ejemplo o hablándoles de la palabra de Dios. Ujú. Otra, otro ejemplo que nosotros podemos ver es que cuando nosotros queremos alcanzar algo, siempre tenemos una meta. Hay una meta siempre en el Sí, Señor. Y siempre, aunque hay una meta, siempre van a haber obstáculos. Por ejemplo, un atleta, digamos, que está tratando de llegar a su meta, alcanzar un objetivo, siempre tiene que tener obstáculos. exacto. Así es. Sí, creo que tal vez como viéndolo de esa manera, como lo estás diciendo, nosotros no podemos llegar a, por lo menos digamos, yo no puedo esperar a conseguir una medalla si ni siquiera me registré para poder competir. Pues Así tal es. como dice aquí, así mismo el atleta no recibe la corona del vencedor si no compite. Entonces es cierto, o sea, si nosotros no estamos como que solicitados en ese lugar o vernos inscritos, ¿cómo esperamos llegar a conseguir ya sea un galardón, una medalla, si lo miramos en el mundo físico? Así Si es. necesitamos estar ahí, pendientes de lo que vamos a hacer y prepararnos, como decís, vencer los obstáculos para poder ir yendo hacia el frente, porque yo por lo menos soy del pensar, nunca vamos a conseguir las cosas tan fáciles, todo tiene que tener un camino, una preparación que tenemos, porque si no, ¿qué aprendemos? O sea, soy del pensar, ¿qué Sí, aprendemos si no, no no, nos no, cuesta? O no, sea, no lo haríamos aprendemos muy nada. fácil, siento yo. Sí, sí. En 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos, tener dedicación a lo que hacemos y eso es lo que a nosotros nos va a dar la primera parte de la cosecha. Nuestro trabajo duro es nuestra recompensa. ¿Tú qué entendés, por ejemplo, cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra para alcanzar la vida eterna? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que el Señor nos pide que hagamos en esta tierra? ¿Cuál es nuestro llamado en este lugar? Sí, sí creo que tenemos como todos diferentes llamados, pero si no vamos como lo que Él nos ha dicho, uno de los principales, que es como se lo dice Pedro, es, o se los dice a los discípulos, que vayan al mundo a predicar su palabra. Creo que eso es como una de las principales funciones que tenemos que tener nosotros, que es tener en nuestra mente que tenemos que salir. O sea, que no solo nos mantengamos en un templo, sino que necesitamos, así como estamos aquí, porque aquí me imagino que es fácil, o sea, para todos nosotros es fácil aquí Ujú. mantenernos bien, dar un buen ejemplo, pero cuando salimos al mundo, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿cómo queremos actuar? ¿Cómo queremos enseñar a las personas? ¿Cómo nosotros como cristianos queremos decir, Dios está en mí? Como lo que decís, o Sí, sea, creo que es importante amarlo, haberlo recibido en nuestro corazón y sobre todo, pues tratar de que haya más personas, o sea, de que lo que nosotros recibimos de gracia, como lo vimos, como lo leímos al principio, podamos dárselos a los demás para que ellos también tengan un poco de lo que nosotros tenemos. ¿O cuál sería tu pensamiento? ¿Qué crees también? Eh, por ejemplo, nosotros aquí en la tierra tenemos un llamado muy especial de parte del Señor, que Él nos ha llamado a predicar, a hablar de la palabra, a dar lo mejor de nosotros para que los demás conozcan al Señor y que sean bendecidos por medio de nosotros. Nosotros, así como les estamos hablando a ustedes, amados jóvenes, que nosotros debemos ser fieles al Señor, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, debemos esforzarnos, por ejemplo, debemos ser fieles, debemos ser constantes en la obra del Señor. En Josué 1:9 estaba meditando que dice que nosotros debemos esforzarnos, ser valientes ante toda adversidad. Mira que te mande y que te esfuerces y seas valiente y Él estará con nosotros, dice Josué 1:9. Nosotros debemos ser fieles a Dios, debemos servirle con todo nuestro corazón, debemos darle lo mejor de nosotros mismos, de ser darle lo mejor. Nosotros somos un vaso, Él nos usa como vaso por medio de muchos de los que están aquí, pero el Señor nos ama, el Señor nos exhorta a que le podamos servir
y darle lo mejor de nosotros. Dios es fiel, Dios es justo, y así como amados jóvenes, yo les exhorto a que sigamos adelante, nos esforcemos. El Señor nos da las fuerzas, porque todo esto viene a mano de que tenemos que ser fortaleza. El Señor nos da fortaleza a nosotros, porque eso está ligado, la fortaleza, el esfuerzo, tenemos que serles fiel a nuestro Señor Jesucristo. Sí, como dijiste, y ser valientes, como decías, la verdad, la, lo sabes bien y es cierto, o sea, tenemos que ser fuertes, esforzarnos y ser valientes porque es fácil comenzar, o sea, al principio todos empezamos con motivación, queremos como que vamos a decir, ahora sí podemos, ahora sí se puede, pero necesitamos tener esa disciplina de mantenernos en el camino, de ser valientes, que aunque vengan pruebas y luchas, podamos irlas superando de las manos de Dios, y es un buen consejo para nuestra juventud de hoy en día, esforzarnos, porque ahí sí que Dios nos ha dado grandes cosas, no podemos comparar lo bueno que Él ha sido con nosotros desde la misericordia que ha tenido en nuestras vidas. Y como decías, no nos quedemos, sino sigamos avanzando. Ahí sí que luchemos por ese galardón que Dios tiene para nuestras vidas, alcancemos la vida eterna que al final nos ha dicho Él que nos la va a dar. Así es. Esta es nuestra meta en esta tierra, alcanzar un galardón, llegar a tener una vida eterna plena delante de Él, porque nosotros somos hijos de Dios, fuimos llamados, fuimos escogidos para Él, para servirle. Nosotros somos lo mejor que Él nos ha dado a nosotros. Dios es fiel, es justo, Él es verdadero. Nosotros debemos dar lo mejor que se pueda al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Sé que el camino es difícil, la vida del cristiano es muy difícil, pero si el Señor siempre va a estar con nosotros, no importa el momento, no importa la dificultad, no importa la prueba, Él siempre va a estar con nosotros. Nosotros debemos de buscar su misericordia. El Señor es misericordioso con nosotros, Él es fiel, Él es justo, y nosotros con su ayuda vamos a salir adelante y lograremos el objetivo que es la vida eterna en esta tierra. Sí, incluso lo podemos ver en el 2.7, que dice, reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Y me voy a saltar justo al otro que dice también, pidamos al Señor sabiduría para poder avanzar, esforcémonos por alcanzar la corona que nos espera en el reino de los cielos. Creo que sí es importante que reflexionemos mucho la palabra de Dios, justo como yo te decía ahorita hace un poco, Sí. como que, esto está complicado y no lo entiendo tan fácil, pero me decías que a veces no lo tenés que tomar literal, sino tenés que verlo de otra manera. Creo que debemos pedir mucho entendimiento a Dios cuando leemos la palabra, porque a veces queremos verlo como muy terrenal, Así es, sí, y sí. no siempre es así, o sea, como lo que tú decías. Entonces, que nos toque reflexionar para que el Señor nos dé una mayor comprensión de lo que estamos leyendo, de lo que vamos a hacer. Y sobre todo, yo soy del pensar, tratar de ser como una esponja, nunca creer que lo sabemos todo, sino seguir alimentando nuestro conocimiento, porque eso es lo que nos va a ayudar. O sea, aquí en la Biblia tenemos todo lo que Dios nos ha dejado, aquí podemos ir como que hasta seguir como una secuencia de reglas, si lo podemos Sí, ver así, así es. porque Dios nos ha dejado consejos, nos ha dejado incluso profecías o cuestiones de diferente manera, donde, como te digo, donde dice aquí, pedir sabiduría, porque sí necesitamos entenderlo de una buena forma, o incluso pedir consejos, hablar con alguien más, como estamos en este momento, Ajá. para que podamos tener como un mayor expandimiento, porque no es lo mismo cuando solo una persona, digamos, solo yo me pongo a leer, o cuando ya estamos dos, porque por lo menos yo lo entiendo de una manera, y puede ser que lo entendas de otra, y al ponernos a hablar nos demos cuenta de que era más extenso lo que estamos viendo en este momento. Sí, la Biblia, nosotros a veces decimos, ay, no le entiendo a la Biblia, Ajá. ¿qué dirá todo esto? A veces, pero uno a veces, el Señor a uno le da la, cómo asimilar uno la Biblia y decir, Señor, así, es cierto, así es. Eso es lo que uno a veces no entiende, lo que Ajá. uno de saber interpretar la Biblia, pero el Señor siempre nos da la sabiduría para poder interpretarla, analizarla y saber qué es lo que está diciendo la Escritura. No, y sobre todo conforme vayamos leyendo, o sea, haciéndolo como un hábito, vamos a irlo comprendiendo mejor, porque creo que a todos desde el principio nos cuesta como un poco, como que poder entender la Biblia, o sea, poderla leer todos los días, pero conforme lo vamos haciendo, nos empieza a gustar más, Sí. nos damos cuenta que Dios, a veces hasta uno dice, alarán, como que lo hubiera escrito para mí, va. Entonces, sí, la verdad, sí, consejo para todos, leamos bastante la Biblia, porque nos va a servir. Incluso pueden juntarse con amigos que compartamos nuestra misma fe,
para que podamos ir avanzando, como es alcanzar, repitiendo lo mismo, alcanzar la meta que tenemos aquí, lo que es el Evangelio. Sí, la meta, lo principal y nuestra labor aquí en la tierra es, como se lo seguimos repitiendo, es llegar y tener la vida eterna. Porque hay mucho joven en este mundo que está perdido, que no tiene un camino claro, pero para eso estamos nosotros, para guiarlos, para darles consejo, para hablarles de la palabra del Señor, para ayudarlos en lo que nosotros esté en nuestro alcance. Así es. Ujú. Entonces, jóvenes, lo que mejor les podemos decir nosotros como consejos, esfuérzanse, como dijiste, sean Sean valientes, valientes. leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, juntémonos con personas que nos apoyen, que nos ayuden. Cuando somos jóvenes muchas veces nos cuesta tener una meta de lo que queremos, aún sentimos que estamos como, tal vez estamos grandes, pero a la vez estamos muy pequeños para decidir Sí, qué queremos. Entonces tratemos de meternos con Dios, que Él sea nuestro camino, que Dios cumpla los sueños de Él en nuestra vida. así es. ¿Tienes algo más para añadir? Eh, como una recomendación final, es que nosotros debemos, el tema central de este podcast es esfuérzate. Y nosotros debemos de esforzarnos, de tratar de la manera de hacer lo mejor que se pueda para el Señor. Yo sé que no es fácil servirle al Señor. Yo sé que hay muchas pruebas, muchos obstáculos, como leímos anteriormente, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Él nos va a guiar, Él nos va a dar la paz que nosotros necesitamos para poder servirle con esfuerzo, con dedicación, porque así como el Señor murió en la cruz por nosotros, Él dio su sangre por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es servirle, serle fiel